la idea de hoy creo que está bueno, y lo que podamos escuchar después de Mireia, estoy muy ansiosa porque me va a ser de bastante utilidad. Y en esta charla breve o corta quería contar un poco sobre, desde una experiencia personal del uso de R, de lo que hacía en Buenos Aires, lo que hago ahora en Barcelona, pero que sea una experiencia no quiere decir que yo sea experta en el uso de R, ni mucho menos, soy una simple usuaria, pero creo que tiene un montón de cosas buenas, de potencialidades, por eso me gustaría contar acá para que si hay algunos que están iniciándose en R y tienen eh, como que dudas o miedos o lo que fuera, nada, que se animen, y si alguno ya es un experto y está usando R, también que promueva esto en los demás. Bueno, básicamente voy a hablar de eso, de la importancia de las comunidades, la importancia de establecer una red global colaborativa de estudiantes de R, creo que este espacio es súper importante, y después una breve reflexión desde la epidemiología, digamos, y desde la investigación en salud, que es mi campo, de algunas cuestiones que, bueno, este año la verdad que somos bastante top, estamos ahí como que ahora la gente sabe qué hacemos. Bueno, mi historia comienza en realidad no en Buenos Aires, sino en Rosario, que es la ciudad que, aparte de ver nacer a Messi, es una ciudad muy linda. Ahí hice mi carrera de medicina en la universidad pública, y luego la especialización en epidemiología. Acá les dejo después, si esta presentación la comparten, bueno, hay un video de una canción que dice que Rosario siempre estuvo cerca, no sé si la conocen o no. En fin, epidemiología la elegí porque entendía desde mi parte de estudiante de que no me interesaba la salud en términos individuales, sino en términos colectivos. Y de R acá en Rosario no puedo contar mucho, solamente la R de Rosario, pero cuando yo estudié medicina tuvimos como mucho algunas clases de informática, y dimos algunas, aprendí algo de usar Excel, pero bueno, es poco lo que pude ver en este momento. Y siempre digo que si tienen la posibilidad de estar con estudiantes, traten de promover el uso de R en ellos, porque creo que si yo me hubiera enterado antes, capaz que hubiera podido hacer más cosas. Bueno, luego llego a Buenos Aires. En Buenos Aires, como dijo Ania, hice una maestría en efectividad clínica en la Universidad de Buenos Aires, y desarrollé mi carrera en los últimos años en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, eh, que bueno, también después les voy a dejar los enlaces para que conozcan un poco más. Bueno, y finalmente, como decía, llegué a Barcelona el año pasado, a la Universidad Autónoma de Barcelona, para hacer mi doctorado, y desarrollo mis actividades actualmente en el Centro Cochrane, que funciona dentro del Hospital San Pau, donde también me encontré con gente eh, como yo, y con, espero, futuros amigos, como tenía en Buenos Aires. Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? La comunidad para mí fue muy importante. ¿Cuándo conocí a R? Bueno, hay distintos capítulos de R-Ladies, como sabrán, en distintas ciudades, y para mí R-Ladies Buenos Aires fue muy importante. Conocí a Laura Sion, que es fundadora de R-Ladies Buenos Aires, y fueron mis primeros encuentros con R. Creo que fue clave el hecho de dejar participar e incluir a gente que no tenía ni idea, simplemente ir con la computadora, incluso te ayudan a instalar el programa. Creo que eso fue clave porque no sentí que era un espacio de expertos, y que obviamente tuvimos la posibilidad de conocer expertos y todo, pero era abierto a todo el que quiera conocer y aprender, obviamente. Había días que iba y no entendía nada, pero eso no me quitaba las ganas de seguir yendo, sino que volví a mi casa con más ganas de seguir aprendiendo y seguir viendo qué podía aplicarlo en mi actividad diaria. Y como hablaba con Mireia, también creo que era muy motivante las reuniones, lo que se genera en estos tipos de encuentros. Bueno, en Buenos Aires, por lo general, había cervezas, había comida rica, picadas, y creo que un poco era un espacio donde se generaban eh, encuentros, uno estaba en un entorno de amigos, de amigas, o sea, creo que eso fue clave. Y bueno, contarles
el haber participado de Arleis también me permitió viajar, por ejemplo, del otro lado de la montaña, y fui gracias a una beca porque hay becas, si uno averigua, para empezar a contactarse con otros capítulos en otras ciudades. Bueno, y viajé a Saturday Santiago, la pasé la verdad que súper bien. También me encontré con gente de otras áreas, en otros entornos. En Saturday di una charla, presenté un póster, bueno, y son formas que uno tiene de ir contando lo que hace y también conocer lo que hacen otros. Y luego, bueno, qué decir del Latinar, que acá les dejo el enlace, pero que ya tuvo se hicieron 3 ediciones del Congreso de R de Sudamérica. Está organizado conjuntamente con gente de Argentina, Chile y Uruguay, y yo pude asistir a uno, el año pasado no fue presencial, pero el anterior sí fue presencial, y también viajé de nuevo a Chile, gracias a R, y la verdad que nada, fue una experiencia increíble, 3 días de conferencias, de charlas, de presentaciones. Pero bueno, lo más importante creo que si alguno está con ganas de empezar con esto de R, es que seguramente, y se lo firmo acá, van a encontrar amigos y amigas en el proceso. A mí por lo menos es lo que me deja. Bueno, y finalmente, nada, hoy no, esta pregunta ya no me la hacen, ¿epi-qué? Porque creo que entendemos lo que es la epidemiología, pero creo que tanto en salud como, estos son conceptos que se están escuchando, Population Health Data, Public Health, hay todo un potencial de uso de R, y obviamente es de mi interés en particular, pero creo que si hay gente acá que sea de este palo, obviamente me encantaría hacer contacto. Esto es simplemente para mostrarles que, que empecé haciendo esto que parece ser muy simple, o lo que uno empieza a hacer al principio, agarra un dataset, que estos son los básicos de R, y nada, que yo me creía mil cuando hice este gráfico, pero que obviamente de acá para arriba. Y bueno, y finalmente quería dejarles esta frase, o en realidad esta afirmación que la vi en Twitter de Our Ladies Buenos Aires para el 8M, y creo que la clave acá es la sororidad, entendida como que seamos solidarias entre las mujeres en estos momentos de tanta discriminación y violencia hacia nosotras. Creo que la clave está en esto, está en la sororidad, y creo que este espacio es un buen lugar para poder cuidarnos, ¿no? Bien, simplemente eso, y este GIF le tengo mucho cariño porque fue el primer GIF que logré escribirlo y que aparezca en R, así que simplemente eso, era un poco contar esto, pero más que nada era una excusa para conocerlas y para conocernos. Les dejo mi Twitter, mi mail, y nada, espero que sigamos en contacto y eso. Nada más, no sé si alguien quiere hacer un comentario. Si alguien quiere hacer algún comentario o que quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, que nos escriba por el chat, o que lo escriba por el chat y os activamos micro y cámara si queréis. Muchas gracias, Marilina, por la presentación. Ha estado muy, muy, muy guay. Y nada, solo, bueno, por si alguien no se ha fijado, ¿no? Comentar que la propia presentación la has hecho con R, ¿no? Sí, es buen punto ese año. Bueno, eso lo aprendí cuando fui a estos eventos. Dije, no, yo no puedo ir con un PowerPoint porque me van a asesinar. Entonces, la presentación tal cual la hice con R Markdown. Creo que también hay un montón de talleres, de webinars, y una vez que uno lo hace ya tiene un template y quedan lindas. A mí creo que le dan como un toque distinto. Pues sí, sí. Bueno, creo que nadie quiere decir nada, pero bueno, si luego os animáis, chicos, escribidnos, y cuando acabe la charla de Mireia, pues podemos volver a resurgir cualquier tema que haya salido durante el día.
La siguiente charla la presenta Mireia, que algunos de vosotros, barra la mayoría, ya debéis conocer porque es una coorganizadora de Redis Barcelona. Es doctora en biomedicina, trabaja como investigadora bioinformática, sí, por fin. Trabaja como investigadora bioinformática en la Universidad Pompeu Fabra, en un grupo de regulación genómica, y hoy nos va a presentar cómo escribir tu tesis con R y Bookdown y no morir en el intento. Y ya está. Yo voy a coger papel y para poder empezar a tomar apuntes y te dejo pasar, Mireia. A ver, tampoco os aseguro que no vayáis a morir en el intento. O sea, yo he sobrevivido, pero vaya. A ver, esperad, que no he puesto lo de la pantalla todavía. Vale, ¿veis bien la presentación ahora? Perfecto. Ok. Bueno, pues como os decía, hoy os vengo a explicar un poco, tampoco muy en detalle, porque esto al final no va a ser un workshop, pero os quiero explicar mi experiencia escribiendo la tesis usando R y R Markdown y un paquete concreto que se llama Bookdown, y cómo sobrevivir al proceso. Sobrevivir porque yo he sobrevivido, pero no me lo han puesto fácil. Yo empecé a escribir la tesis durante la pandemia, o sea que, bueno, algo bueno saqué del coronavirus y defendí el pasado noviembre. Entonces, bueno, como muchos sabréis, escribir la tesis no es una tarea baladí, es decir, quizá lo más complicado no es escribirla en sí, sino ponerse a escribirla, como podéis ver en este cómic. Y el tema es que cuando te planteas empezar a escribir la tesis, lo primero que tienes que pensar es, vale, ¿cómo lo hago? ¿En qué formato lo hago? Realmente, la mayoría del tiempo te lo pasas pensando, vale, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Qué voy a escribir? ¿Tendría que estar escribiendo? Luego te lo pasas jugando un poco con el formato de la tesis, porque todos sabemos que procrastinar cambiando los títulos de color o los títulos de tipo de letra y todo esto es fantástico. Y luego pues el 5% del tiempo realmente estás escribiendo la tesis. Cuando llega el momento de considerar las opciones de qué tipo de programa usar para escribir la tesis, obviamente la primera que se os vendrá a todo el mundo a la cabeza es Microsoft Word. Borradlo de vuestra mente, ¿vale? O sea, no escribáis la tesis con Microsoft Word si os gusta vuestra vida. Todos y todas habéis tenido malas experiencias con Microsoft Word, estoy segura. Así que olvidaos, borradlo, no lo necesitáis para nada. He puesto aquí esta captura que es muy graciosa y creo que representa perfectamente lo que pasa en Microsoft Word, que básicamente mueves una imagen, nada, 1 milímetro, y de repente todo tu documento cambia de forma, cambia de tipo de letra, aparecen páginas, en fin. No uséis Microsoft Word. Os permite usarlo si vuestros jefes y tal pues no están acostumbrados a programar, pero por norma general, evitadlo. Luego la siguiente opción, si estáis metidas un poco en el mundo de la programación y demás, puede ser que os venga LaTeX a la mente. LaTeX es una forma de escribir documentos en los que tú los escribes, digamos, pues poniendo comandos de lo que es texto plano, digamos. Entonces tú dices, vale, pues esto va a ir en negrita, esto va a ser una lista y demás. Y tú esto luego lo compilas y te genera el PDF final. Pero por muy bien que funcione LaTeX, la curva de aprendizaje es una locura. O sea, los primeros documentos que hagáis tardaréis mucho tiempo, estaréis constantemente buscando en Google cómo hacer esta pequeña cosa. Así que, bueno, si os decidís meter en el mundo de LaTeX, ánimos. También os digo, escribirla con Bookdown y con R Markdown no os asegura que no tengáis que tocar nada de LaTeX. Pero bueno, en eso ya entraremos un poco más adelante. Entonces, una vez os he hablado de estas dos opciones, la tercera, que igual conocíais hasta este momento, es que podéis usar R Markdown y Bookdown, que ahora explicaré, para escribir
una tesis doctoral. Y no solo una tesis doctoral, esto también vale para cualquier libro, para cualquier artículo, es decir, cualquier cosa que tengáis que escribir y convertir a PDF o a HTML lo podéis escribir con R Markdown. Entonces, para los que no conozcáis lo que es, R Markdown es un paquete de R y un formato de archivo que se usa para hacer documentos dinámicos. Entonces, tal como se escribe R Markdown, es también, no tiene formato en sí, digamos, tú pones, pues si pones asterisco se pondrá en negrita y demás. Y lo bueno es que puedes meter chunks de código en medio de tu documento y entonces cuando tú lo conviertes al output que tú quieras, sea un doc, sea PDF o sea HTML, este código se corre y puedes ver los resultados. Entonces, si en algún momento tienes que cambiar algo, simplemente pues cambiando la línea de código puedes regenerar el documento automáticamente y no pasa como cuando, por ejemplo, estás, yo qué sé, escribiendo un artículo en el Word que tienes que regenerar una figura, entonces tienes que irte a R, cambiar la figura, copiar la figura y ponerla en el Word. Pues aquí sería automático. ¿Por qué os recomiendo que uséis R Markdown? Y no solo para las tesis, si estáis haciendo análisis o cualquier cosa, usad R Markdown, porque es súper fácil de integrar los datos y los análisis directamente en los documentos. O sea, podéis explicar los análisis, tener el código y tener los resultados en el mismo sitio. Y además es mucho más fácil de aprender que otras herramientas, como por ejemplo LaTeX. O sea, R Markdown es súper sencillo. Un header es un hashtag, 2 headers son 2 hashtags, o sea, es así de fácil. Y luego facilita muchísimo hacer citas, digamos. Entonces, si queréis citar cosas es súper fácil, no tenéis que depender de software externo, como por ejemplo en el Word si usáis el Mendeley, pues necesitáis tener instalado toda la movida. Y a veces depende de si vais compartiendo el documento, pues de repente las referencias desaparecen o cambian, o en fin, vete tú a saber qué pasa con ellas. Con esto es tan fácil como tener tu archivo que se llama BibTeX, donde tú tienes una lista de referencias, las citas en el documento y automáticamente cuando tú compilas el PDF o el HTML, te aparecen las citas, te aparece la bibliografía, así de fácil y simple. Entonces, Bookdown. Bookdown básicamente es un paquete que está construido usando R Markdown como base. Lo que pasa es que añade cosas adicionales, entre ellas las que más nos interesan para lo que nos ocupa en este momento, que es lo de la tesis, hashtag lo de la tesis, es básicamente que te permite numerar y hacer referencias cruzadas de figuras, tablas, secciones, ecuaciones, que todos sabemos que eso es indispensable cuando estás escribiendo cualquier tipo de documento científico. Y además es súper sencillo insertar partes o apéndices. Por ejemplo, mi tesis yo la hice por artículos, entonces toda la parte de resultados y métodos no la tuve que escribir, sino que tenía que meter los artículos tal cual estaban. Entonces, con un simple comando, pues tú insertas el PDF y automáticamente pues, te aparece en el índice, las páginas te las cuenta y las siguientes páginas empiezan a contar a partir de eso, o sea, súper sencillo. Entonces, para empezar a usar el Bookdown, básicamente lo que yo recomiendo es que pues os descarguéis el repositorio este, que se llama Bookdown Demo. Entonces tiene como un ejemplo mínimo de lo que sería un libro hecho con Bookdown, ¿vale? Para usarlo tendréis que tener el RStudio, que yo imagino que casi todo el mundo usa a estas alturas, usa RStudio, y si no, actualizaos porque el old school ya no está de moda. Y entonces tenéis que instalar los paquetes Bookdown y TinyText. Bookdown es el paquete que os acabo de explicar y TinyText es una distribución de LaTeX hecha para R, que hace que sea súper fácil tener una distribución de LaTeX. ¿Y por qué necesitáis LaTeX? Pues porque Bookdown y R Markdown, cuando intenta convertir de un archivo R Markdown a PDF, lo pasa por LaTeX, por el medio. Por eso os comentaba que igual es interesante que
Si queréis modificar mucho los documentos, os interesa saber algo de LaTeX, porque al final, si vuestro output final va a ser un PDF, pues añadiendo comandos de LaTeX pues podéis cambiar toda la distribución y demás. En el caso del HTML, si realmente pues queréis un documento HTML súper currado, pues ahí lo que os interesa saber es CSS para cambiar pues, los estilos y demás. Entonces, una vez tengáis todo esto, podéis abrir el repositorio que os habéis descargado, el Bookdown Demo en RStudio, y básicamente abrir este archivo, el index, le dais al botón Build Book que os saldrá en el RStudio y ya está, ya tenéis el mínimo ejemplo. Y a partir de ahí, pues podéis empezar a cambiar cosas y a jugar un poco para ver cómo funciona. Entonces, una parte muy importante de la vida en general es organizarse. Y en el caso de escribir la tesis y escribir la tesis con Bookdown, la organización de vuestros archivos también es muy importante. Hay algunas cosas que son 100% requeridas por Bookdown para compilar bien la tesis y otras pues son cosas que yo más o menos he ido haciendo y que os recomiendo, pero vaya, pues cada una se puede organizar como quiera. Entonces, dentro de la carpeta de vuestro Bookdown o vuestra tesis o lo que sea, tenéis que tener una carpeta, que en mi caso se llama tesis, que tiene todos los archivos de R Markdown individuales, digamos. Yo lo que hice fue hacer un R Markdown por cada capítulo de la tesis. Es decir, pues si mi introducción tenía 3 capítulos, pues un archivo para cada parte de la introducción. ¿Qué serían estos RMDs? Aparte, hay un RMD que se llama index.rmd, que es el que tiene toda la configuración que necesitáis para la tesis. Es decir, si tenéis que cambiar algo del estilo, del formato, de lo que sea, tiene que ir en este archivo. Luego, sobre los archivos RMD de los capítulos, es importante que sepáis que se compilan en orden alfanumérico. Entonces, tenéis que nombrarlos pues, en orden alfanumérico, porque si vuestra introducción se llama introducción y si vuestra primera parte de resultados se llama algo, yo qué sé, algo con la primera letra del abecedario, pues se compilará primero los resultados y luego la introducción. Entonces simplemente añadid números antes, en plan 01, 02 y así pues será en orden. Luego yo también tengo una carpeta que llamaba Data, donde tengo pues archivos sin procesar, digamos, CSVs, tablas y demás, que cargo dentro de los R Markdown de cada capítulo para, por ejemplo, compilar tablas y cosas así. Luego también tengo una carpeta de referencias, porque en mi caso tenía varios archivos con referencias por cada capítulo y pues entonces tenía todos los bibtex en la carpeta de referencias. Luego también tenía una carpeta de imágenes con imágenes que había hecho yo pues, a mano de esquemas de cosas, porque las figuras, digamos, que generaba con R, pues las podéis generar directamente dentro de los R Markdown. También creé una carpeta renders que básicamente eran el output de la tesis renderizado, que sería el PDF. Y luego también tenía una carpeta text, que eso es lo que os comentaba de que algo de LaTeX maybe está bien saber, donde tenía pues, algunos archivos que son necesarios para crear el documento final. Entonces, este archivo before body, básicamente, como en la universidad pues tienen requerimientos muy concretos de lo que cómo tiene que ser la portada y qué tiene que ir, pues me hice básicamente una portada con LaTeX con 4 comandos, muy sencilla. Luego añadí la parte de los agradecimientos y el abstract. Y todo esto, lo que pongáis en este archivo, se compila antes de vuestra tesis. Entonces, pues primero saldrá esto y luego lo que sale pues es ya el índice y todos los resultados. Y luego el otro archivo, el preamble.txt, básicamente es configuración de LaTeX. O sea, si queréis cargar paquetes de LaTeX concretos, si la escribís en español o en catalán, tenéis que cargar el idioma para que pues, las cosas como figuras y tablas estén en el idioma que toca. Y básicamente esto. Entonces, ahora os voy a explicar un poco cosas clave
que he tenido que poner en la tesis y cómo lo he ido haciendo con R Markdown y con Bookdown, ¿no? Entonces, tema imágenes y figuras, yo recomendaría que si tenéis que hacer figuras concretas, gráficos, plots, estas cosas, los sacáis directamente dentro de la tesis usando los datos que tengáis en la carpeta data, ponéis el código y generáis ahí automáticamente, pues yo qué sé. Yo en mi caso tenía un mapa de la incidencia de diabetes tipo 1, pues eso lo generaba dentro de la tesis. Luego, si queréis poner figuras externas, bien figuras que hayáis hecho con algún programa concreto o figuras de internet incluso, con R Markdown podéis, hay un comando para poner figuras así tal cual, pero yo recomiendo que en lugar de hacer eso hagáis un chunk de R y uséis include graphics, que es una función del paquete init, que básicamente pues eso, tú le das una URL o le das una dirección de una carpeta y te hace la imagen. Lo bueno de poder usar esto es que os podéis servir de los pies de figura, podéis hacer un pie de figura, podéis cambiar la dimensión de las imágenes con estos dos opciones que os he puesto aquí. El primero, el thick width y thick height, tenéis que poner en inches cuánto queréis, y luego el otro es similar, pero le podéis dar un porcentaje de la página que queréis que ocupe la imagen si no sabéis la medida exacta que va a tener. Entonces, cuando hagáis el chunk, si le ponéis echo igual a false, básicamente esto implicará que no se va a ver el código, se va a ver solo la imagen. Y luego también podéis cambiar el alineamiento de las imágenes con thick align y ponerlas centradas. Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Esta es una línea de código y un GIF. Entonces, básicamente, si le ponéis echo false, no se vería la línea de código y se vería solo el GIF. Pero bueno, no pongáis GIFs en PDF porque no se mueven ni nada. Luego, tema tablas. Esto es lo que más me gusta y creo que es la cosa más fuerte, o sea, la ventaja más fuerte respecto a LaTeX, porque en LaTeX tienes que poner las tablas bastante a mano y es una liada. Y con R Markdown y con R hay un paquete, o sea, hay una función del paquete este knit que se llama cable y luego hay un paquete que se llama cable extra que sirve para editar tablas y hacerlas todavía más impresionantes. Entonces, este es un ejemplo de mi tesis también, de una tabla que puse, que básicamente yo tenía pues una tabla con diferentes genes y movidas. Y básicamente cogiendo esa tabla, que era una tabla TXT normal sin nada, con estas líneas de código se convierte en esta super tabla que tenéis abajo ahí con sus headers y bien bonita y fantástico. O sea, y ya veis, son 4 líneas de código. Y si de repente os dais cuenta de que, ostras, esto está mal, pues podéis regenerar la tabla, podéis cambiar el TXT y se regenerará todo automáticamente, que es lo bueno de todo esto. Entonces, tema citaciones. Para poner bibliografía yo básicamente usaba un Citation Manager. En mi caso yo usé Mendeley, pero podéis usar Zotero o podéis usar cualquier manager que os permita exportar la bibliografía en formato BibTeX. Entonces, una vez tengáis pues, vuestra lista de artículos, los exportáis en el formato este y en el index que os he dicho antes, añadís el nombre del archivo donde tenéis la bibliografía automáticamente y luego el estilo que queráis usar para vuestras citas lo podéis cambiar usando archivos TSL, que si buscáis por internet, pues el tipo de estilo que queráis y CSL, pues os saldrá fácilmente. Y luego, dentro del texto, simplemente usando el arroba y el keyword del paper, que eso lo podréis ver en el archivo BIP, la primera línea es, digamos, la palabra clave, pues usando simplemente esto, cuando compiléis el documento, automáticamente tendréis todas las citas y las referencias, digamos, enteras, os saldrán al final del todo del libro. Luego, para hacer referencias cruzadas, esto está muy bien porque si estáis escribiendo en el texto y de repente pues decís, mira la figura 3 para esto, pues para esto sirven las referencias cruzadas. Entonces, básicamente, para citar figuras, como podéis ver aquí,
tenéis que añadir fig, 2 puntos y el nombre del chunk de R. Por eso os decía que usarais el include graphics, la función, porque así le podéis poner un nombre a un chunk y cuando queráis citar esa figura, simplemente tendréis que usar el nombre del chunk y ya está, ya estaría, así de sencillo. Para las tablas es exactamente lo mismo, pero en lugar de fig ponéis tab y el nombre del chunk y ya está. Y luego si queréis citar secciones concretas, pues simplemente después del header, del encabezado, digamos, de la sección, ponéis esto que os he puesto aquí, los Cloudators, esto, hashtag y una label que le querráis poner al capítulo. Y luego cuando lo querráis citar en el texto, pues lo mismo que antes, pero simplemente con la ¿cómo se dice label en castellano? Etiqueta, esto, con la etiqueta que hayáis usado. Y ya estaría. Entonces, una de las cosas que yo podría echar de menos del Word, que no las echo de menos porque no uséis Word, pero una de las que podría echar de menos es el hacer comentarios, ¿no? Porque a veces estás escribiendo y pues no te apetece, dices, ostras, este capítulo tendría que añadir estas cosas, pero no lo quieres añadir en el momento, entonces te escribes un comentario en plan, añadir esto. Y luego pues puedes revisar todos los comentarios que tienes activos y todas estas cosas. Pero claro, en R y en RStudio no existe, que yo sepa, igual existe y ojalá exista, pero que yo sepa no existe, una opción para añadir este tipo de comentarios. Entonces yo, buscando un poco desesperada, encontré un paquete que se llama todo R, que básicamente es un add-in del RStudio que encuentra palabras clave en comentarios. Entonces, como os enseño aquí, si dentro de un chunk de código, pues yo qué sé, tenéis esta función y queréis poneros un to-do para hacer luego, pues ponéis el símbolo del comentario, que dentro de R es el hashtag, y ponéis to-do, hacer cualquier cosa. O, por ejemplo, si es dentro del texto, como es Markdown, el tipo de comentario que tenéis que poner es este que os pongo aquí. Entonces, pues en este caso no quiero que sea un to-do, quiero que sea una nota. Y pongo note, encontrar más artículos que soporten esta teoría, ¿vale? Entonces, vosotras, a medida que vayáis escribiendo la tesis, pues os vais escribiendo vuestros to-dos, vuestras notas. Hay varias palabras clave, esto lo podéis ver en la web del paquete. Entonces, cuando al día siguiente digáis, vale, tengo que ver lo que me queda por hacer o las notas que tengo puestas que todavía no he solucionado. Lo podéis hacer de dos formas. Podéis usar el add-in de RStudio, que básicamente si le dais Find Project To-Dos, pues básicamente os saldrá una lista con todos los to-dos que tengáis activos en ese momento en todo el proyecto. O si no, podéis escribir también en la terminal de R, to-do R, to-do R. Entonces, os saldrá básicamente esto que veis aquí. En este caso solo se ve uno, pero cuando era mi tesis había un montón. Entonces, te sale por cada archivo el tipo de to-do que es, si es un to-do, si es una nota, si es cualquier cosa, y el texto que habéis puesto después. Entonces, si le dais clic, os llevará automáticamente, si no me recuerdo mal, al sitio donde está esa nota. Entonces, es una forma de pues, tener un poco organizado vuestro progreso, lo que os falta. Yo, por ejemplo, cuando mi jefe me enviaba comentarios, pues también los ponía de esta forma y la verdad a mí me fue súper bien para organizarme un poco el trabajo y lo que me quedaba por hacer. Entonces, os traigo un bonus, que esto no es que sea 100% necesario, porque no lo es, pero seguramente muchas os habréis visto en la situación de, como la que representa este cómic, ¿no? De nombrar un archivo final, y enviárselo a alguien y empezar revisión 2, revisión 6, revisión 8, 18, 1000 millones de millones. Y bueno, al final te queda una carpeta con 100.000 copias del mismo documento que es muy difícil de saber qué está pasando, cuál es la última versión y qué ha cambiado de una versión a otra. Por eso yo os recomiendo que uséis control de versiones. En mi caso yo usé Git y GitHub. Esto no es para todo el mundo porque es también una curva de aprendizaje, es un poco difícil de entender el concepto
y de poder aplicarlo. Yo tampoco lo he aplicado perfectamente en una tesis porque al final la mayoría de, digamos, cuando usas Git, tú lo que haces es commits. Es decir, que cada vez que haces X cambios, pues los guardas y dices, he cambiado esto. Vale. Pues mi mayoría de mensajes de los commits es más texto. He añadido más texto en la introducción. Un poco más de texto en la introducción, que no son muy específicos, pero no sé. Escribiendo la tesis no se me venían a la cabeza muchos comentarios específicos. Aquí os he puesto los de la última parte de mi tesis, que creo que son los más informativos al final. Por ejemplo, empezando de abajo arriba, podéis ver, pues yo qué sé, finish revision de la versión no sé qué. Luego, arriba del todo, pues podéis ver que añadí correcciones de un compañero de trabajo. Arriba añadí correcciones de mi jefe. Luego añadí comentarios de mi jefe. Más correcciones. Algunas correcciones más. Y luego, pues iba poniendo un poco en qué iba trabajando. Entonces, esto te ayuda un poco a tener siempre solo un archivo, pero que siempre puedas volver a una versión anterior si de repente, pues yo que sé, pasa lo peor y pierdes algo, pues puedes volver a una versión anterior y no solo eso, puedes ver qué ha cambiado de una versión a otra. No sé, a mí lo hice así y me fue bastante bien, pero ya os digo, si habéis usado Git y GitHub, adelante. Si no, pues no sé si os vale la pena meteros en este mundo solo para esto. Entonces, ahora os traigo un poco del workflow así un poco rápido y sencillo que yo usaba mientras estaba escribiendo la tesis. Entonces, pues mientras escribes un capítulo, básicamente escribes, pero en verdad lo he puesto aquí para quedar bien con vosotros, pero realmente ya os digo, 90% del tiempo pues cambiando el formato. Ay, este tipo de letra no me gusta, voy a probar otro. ¿Y qué pasa si hago los márgenes más grandes? ¿Cuántas páginas me quedan? Y lo de mirar las páginas que llevas. Uf. Madre mía. Recuerdos de Vietnam. Bueno, entonces, vais escribiendo, ¿no? Os recomiendo que a medida que vayáis escribiendo, por favor, añadid las citas, no lo dejéis para el final. O sea, si ahora dices, vale, esto estoy citando a este artículo, citadlo ya. O sea, no esperéis. No esperéis porque no tiene sentido. Luego se os va a pasar, os vais a olvidar. Hacedlo a medida que lo hagáis, si es que es súper sencillo. Y luego, pues a medida que iba escribiendo, como os he comentado antes, pues iba añadiendo notas y comentarios para mí misma, en plan, pues me falta hacer esto, pero no me apetece. Así que lo dejo apuntado para hacerlo otro día. Luego, pues cuando consideraba que el capítulo estaba más o menos aceptable, lo que hacía era enviárselo a mi jefe o a mi director de tesis. Pero claro, mi director de tesis no le puedo enviar el RMarkdown y a mi director de tesis no le puedo enviar el PDF porque a veces quiere editar los documentos y cambiar frases y hacer cosas de estas. Entonces, aquí está una de las partes también buenas de RMarkdown, es que lo podéis compilar a Word. Entonces, básicamente, usando esta línea de código, convertía toda mi tesis a Word. El formato queda un poco mierda, pero básicamente yo lo que hacía era compilaba el Word y le enviaba el PDF también para que pudiera ver cómo se vería en verdad. Y luego el Word pues lo tenía para añadir comentarios o esas cosas. Entonces, una vez mi jefe me reenviaba su Word con los comentarios, pues yo básicamente, esta es la parte que es un poco más tediosa, digamos, porque en el Word cuando hay control de cambios sí que puedes darle a aceptar y ir aceptando los cambios. En este caso, pues hay que ir uno por uno pasando los cambios del Word a los cambios al RMarkdown. Que por otro lado tampoco es tan malo porque te obliga a mirar en profundidad los cambios que se han hecho, porque a veces cuando te pasan el Word le das a aceptar a todo y te olvidas un poco. Y luego cuando me ponía pues algún comentario y tal, pues lo ponía yo también, como os he dicho antes, con el ToDoer. Entonces, después de varias iteraciones de esto y meses de lloros, pues básicamente la versión final básicamente se compila PDF y lo envías y ya está. Y te esperas en tu casa que te digan que todo está bien. Y fin, hasta aquí escribir una tesis. Fácil, sencillo y para toda la familia, ya veis.
Entonces, os traigo unos tips extra que bueno, creo que si os planteáis hacer esto, os pueden ir bien. Lo primero y más importante es que no esperéis a escribir la tesis para jugar un poco con R Markdown y con Bookdown. O sea, vais a tener mucho estrés ya de por sí planteándoos escribir una tesis, y el poder de procrastinación de aprender Bookdown es muy grande. Así que yo lo que hice y lo que os recomiendo es que, pues cuando descubrí lo que era Bookdown, pues empecé un poco a escribir pues artículos o incluso análisis que yo hacía, o por ejemplo en mi programa de doctorado cada año teníamos que enviar un resumen de la de lo que llevábamos de la tesis, pues aprovechaba y lo escribía con el Bookdown. Entonces cuando ya me puse a escribir la tesis en sí, pues me fue mucho más sencillo, digamos, adaptarme. Este es mi gato, perdón. Adaptarme al lenguaje de Bookdown. Luego, el segundo es que si ponéis chunks de R, les pongáis nombre a todos, porque luego os será mucho más fácil identificarlos, y, por supuesto, si queréis hacer referencias cruzadas, 100% necesitáis que tengan un nombre identificable y que os sea fácil para añadir las referencias. Luego, lo que os decía antes, si queréis hacer muchos cambios de estilo, deberíais aprender algo de LaTeX. A ver, aprender algo de LaTeX quiere decir, pues, entender un poco cómo funciona y luego aprender a buscar en Google las cosas concretas que queréis hacer, porque básicamente toda la edición que yo hice fue a base de, uy, quiero, yo qué sé, hacer las tablas más bonitas, ¿cómo se hace? O me da este error, ¿por qué? Porque tienes que tener este paquete de LaTeX. Básicamente, aprender a buscar en Google bien, yo creo que es el mejor consejo del mundo. Luego, para compilar, cuando tenéis un archivo de R Markdown y queréis compilar a PDF, le podéis decir qué engine de LaTeX queréis que use. El que viene por defecto, pues no está mal, pero en el caso de nosotros, que muchos de nuestros nombres tienen acentos, no funciona si hay acentos, si hay símbolos raros. Entonces os recomiendo que lo cambiéis y uséis este, que se llama HLaTeX. Cambiar el engine básicamente es añadir una línea al principio de vuestro documento que ponga LaTeX Engine, HLaTeX, y ya está. Y todo es automático a partir de ahí. Y luego este es un bonus extra, que si tenéis una tesis como la mía, que es de bioinformática y de análisis bioinformáticos, puede estar súper guay, que en mi caso, además de escribir la tesis, hice una web con este paquete de R que se llama Workflow R, que si os interesa algún día os puedo explicar también, porque es mi primer paquete favorito de R para hacer cosas así. Y básicamente es un paquete que, usando R Markdowns, te los compila como si fuera una página web estática. Entonces, si entráis en ese link, básicamente es la web que hice yo para mi tesis. Entonces tengo pues como los diferentes análisis que hice. Entonces podéis ver pues tanto el código como los resultados, como cuando me apeteció puse comentarios y cosas así. A medida que vayáis avanzando veréis que hay menos comentarios y el código es más mierda, pero bueno, es lo que pasa cuando escribes la tesis, que al principio todo es muy bonito y luego ya vas corriendo porque quieres depositar. Y bueno, aquí os dejo unas referencias y algunos recursos que a mí me han ido súper bien. El primero es el libro de Bookdown, que es increíble y está súper completo. Todo lo que querráis saber está allí. También os recomiendo el libro de R Markdown, que se solapan en algunas cosas, pero lo que no encuentres en un sitio lo encontrarás en otro. Luego tenéis el cheat sheet de R Markdown, que si queréis encontrar cosas fáciles y tenerlo a mano, está súper bien. Luego, preparando estos materiales, encontré que hay un tutorial para hacer la tesis con R Markdown, que ya me habría gustado a mí que esta cosa existiera cuando yo estaba haciendo la tesis. Os recomiendo que le echéis un ojo porque está hecho en formato de página web y bueno, es así muy informal porque creo que lo hicieron también para un meetup de R-Ladies en Londres, creo. Pero, no sé, está muy bien organizado y tiene bastantes tips y está guay. Y luego este blog post de One Year to Dissertate,
este fue mi Biblia, básicamente, cuando me planteé hacer la tesis con Bookdown, porque básicamente Lucy D'Agostino explica cómo se organiza para escribir su tesis usando Bookdown y no me acuerdo ahora si tiene el repositorio, pero creo que sí. Y básicamente esto, también yo lo que hice fue buscar ejemplos de otra gente de tesis que han hecho con Bookdown y básicamente copiar las cosas que me gustaban y eso. Y bueno, hasta aquí la presentación. Ya paro de hablar. Si tenéis preguntas, pues adelante. No he entrado mucho en detalle porque tampoco quería hacer un workshop, pero bueno, preguntas bienvenidas. Podéis escribir por el chat si os da vergüenza hablar con voz, ¿eh? Ah, mira, ya tenemos una. Para crear tu bibliografía, ¿migraste uno por uno tus artículos desde el Mendeley? No. Yo básicamente lo que hice fue organizar varias carpetas en el Mendeley a medida que, pues, antes de la tesis, un poco por temática, y luego durante la tesis organicé carpetas por temática, digamos, porque mi tesis iba tanto de diabetes tipo 1 como de regulación genómica. Entonces tenía las dos bibliografías un poco por separado. Pero vaya, tú en el Mendeley, cuando lo abres, si tú seleccionas una carpeta, puedes exportar todos los artículos de esa carpeta a un archivo. O incluso si quisieras, todo tu Mendeley lo puedes exportar a un archivo BibTeX. Así que ni de coña tienes que ir uno por uno, me habría asesinado. Y lo bueno es que el Mendeley automáticamente te genera la palabra clave para citar el artículo, que normalmente es el apellido del primer autor y el año de publicación. Entonces se hace súper sencillo ir citando a medida que vas escribiendo, porque si más o menos te sabes el nombre del primer autor y el año, pues ya puedes ir escribiendo todas las citas. ¿Y aún lo utilizo? Sí, aún lo utilizo. Me va bastante bien porque además en la UPF tenemos licencia, así que tengo espacio ilimitado, entonces tengo todos los artículos ahí, normalmente los subrayo y todo el rollo, y luego eso, es que es súper sencillo exportarlo a BibTeX y ponerlo en cualquier análisis o cualquier cosa que hago. Me estaba planteando migrar a Zotero simplemente porque ahora a veces cuando trabajo con gente que no programa, no puedo hacer los artículos con R Markdown, entonces los hacemos con Doc. Pero como yo uso Linux, la compatibilidad es un drama. Entonces estoy usando Google Docs, pero Mendeley no tiene herramienta para citar con Google Docs, que es la cosa que me repatea. Y Zotero creo que sí, pero no lo he probado. Así que vaya, Mendeley sí lo sigo usando. Si hay mismo autor y título, vale, automáticamente te añade una letra. O sea, no se van a solapar. Por ejemplo, si el apellido y el año es el mismo, pues te pondrá apellido año A, apellido año B y así. Que eso igual sí que tienes que mirar exactamente en el documento el nombre que le ha puesto, pero no te preocupes, no se va a solapar ni va a pasar nada. También otra opción, Numes, nada, añado un comentario, otra opción es que cojas el archivo BIP, ¿no? Y si tú ves que tienes un archivo, una etiqueta que sea, ¿no? Pues ramos 2020A y ramos 2020B, tú puedes coger y luego en lugar de A y B puedes escribirle, puedes modificar el archivo como si fuera un archivo de texto, modificarlo y ponerle este va de diabetes tipo 1 y este va de diabetes tipo 2. Y entonces tú luego pues así también te acuerdas. Y luego teníamos una pregunta de Gedia que dice si tuviste que aprender CSS. Vale. Para la tesis en sí, no, porque como yo no pasaba por la parte de HTML, pues no toqué nada de CSS. Sí que es cierto que Bookdown, una de las cosas buenas que tiene, digamos, es que tú con el R Markdown, si luego quieres hacer la versión HTML de tu libro,
Es tan fácil como renderizar el HTML y automáticamente pues ya está hecho. Lo que pasa es que como yo iba tan enfocada a hacerlo en PDF, a veces iba metiendo cosas de LaTeX dentro del R Markdown, porque esta es otra cosa, si dentro del R Markdown ponéis comandos de LaTeX, cuando compiléis a PDF, LaTeX los entenderá. Entonces, cuando lo compilaba HTML, pues quedaba una cosa un poco fea. Entonces, no. Para el tema de la web, que acompaña la tesis, sí que usé algo de CSS para cambiar cosas muy sencillas, los colores y quizá la letra, no me acuerdo ahora exactamente. Pero yo de CSS no tengo ni idea, la verdad. O sea, yo básicamente iba a buscar cosas que decían, ¿cómo cambiar esto aquí? Y buscaba por Google, lo copiaba, si funcionaba bien, si no funcionaba, pues iba a buscar otra cosa. O sea que... Vale, mira, ya te preguntan si te permite cambiar el estilo de las citas, por ejemplo, ¿no? Pues Álvarez y 2020 entre paréntesis, en lugar de, por ejemplo, Álvarez 2020 todo entre paréntesis. Efectivamente, tú puedes elegir el estilo de cita que quieras usando un archivo CSL, que esto básicamente, si buscas el tipo de estilo que quieres y CSL en Google, te lo descargas y luego en el header del R Markdown pones CSL y el nombre del archivo y automáticamente te cambia todas las citaciones al estilo que tú has definido. También puedes definir tú los CSLs, digamos, si quieres que sean un estilo concreto. Eso ya no tengo ni idea de hacerlo porque yo usé uno que ya estaba. Ah, vale, ya te entiendo, Wendy. Vale, sí se puede. La forma de hacer esto es, para citar tú añades el arroba y la palabra clave, digamos. Si tú esto lo pones entre paréntesis, queda la cita como la segunda que has puesto, digamos, paréntesis y dentro Álvarez 2020. En cambio, si tú pones el arroba y la palabra clave sin los paréntesis, te lo cita dentro de la misma línea, como has puesto antes, Álvarez y luego entre paréntesis 2020. Así que sí, esto te lo permite hacer de esta forma tan sencilla. Vale, tenemos a José que quería hacer una pregunta. José. Bueno, pues dentro de un rato probamos a ver si está. Mientras tanto, Cristina te preguntaba que por qué decidiste usar el Workflower para la web de la tesis cuando en principio con R Markdowns planos también puedes hacer webs. Vale. Esto fue una cosa, digamos, Workflower, de hecho, fue Ania quien me lo presentó en una charla que hizo y dije, hostia, esto tiene buena pinta, porque en principio se presentaba como un paquete que te permite hacer webs muy sencillas usando el R Markdown que tú hagas de análisis. La parte buena de esto es que, bueno, los que trabajáis en investigación lo sabréis, bueno, todo esto se puede montar dentro de tu repositorio de GitHub o de lo que uses, lo puedes montar de forma que si la persona tiene acceso al repositorio puede ver la web. Es decir, yo le puedo enviar un link a mi jefe y decirle, mira, aquí está el análisis, ¿vale? Y cuando lo actualizo, se actualiza automáticamente. Y esto me salvó la vida muchísimo. Entonces, como ya había trabajado muchísimo con Workflower y lo tenía súper asumido, digamos, ya directamente lo hice con Workflower, porque además también está como muy pensado para crear, digamos, webs de proyectos, es decir, tiene una estructura de archivos muy concreta. En cada R Markdown que te compila, te hace como unos checks, digamos, para ver que tu environment está limpio, para ver que tus cambios están guardados, para ver que no estés cargando cosas raras, que no haya nada en la caché. Se asegura que las seeds que usas cuando haces cosas al azar sean siempre las mismas. Es decir, para el tema de análisis, os recomiendo 100% que lo hagáis con Workflower, porque bueno, es la leche. Y por eso básicamente no usé el Bookdown para hacer la web. Eso sí, digamos que Bookdown, aparte de hacer libros, incluye las versiones mejoradas de PDF Document y HTML Document del R Markdown normal, que lo llama HTML Document 2 y PDF Document 2. Entonces, sí que dentro del Workflow R
hice que todos los R Markdown generados se generaran como PDF Document 2 de Bookdown, digamos. O sea, incluí como la estructura de Workflow R, pero la forma de compilar los documentos era con Bookdown, porque así me permitía hacer pues, las referencias cruzadas y todo esto que os he comentado. Fantástico. Pues no sé si alguien más tiene preguntas. Mira, José quería hacer algunos comentarios en relación al Markdown versus LaTeX, y uno de ellos es que Cable Extra, Cable y Xtable funcionan en LaTeX, y nos ha pasado un par de referencias que, si un caso, las guardaremos y cuando publiquemos la grabación en YouTube o luego las añadimos al Meetup, y así el resto de personas, si por algún casual el chat no accedéis, pues que podáis verlas. Muchas gracias, José. Y no sé si alguien más quiere decir algo, se quiere animar a hablar. A ver la cara de alguien. Bueno, Wendy, pero no te preocupes, nos lo decís y nosotros os activamos. Cap problema, eso. Si quieres te activo, no. A ver, ¿dónde está? Está aquí. No, antes sí que iba a hablar, lo que pasa es que cuando le he dado no salía, entonces ya me quedo con la idea de que no iba y ya está. Creo que ya hemos visto mucho al gato ese después desapareciendo del sofá. Bueno, pues si no hay más preguntas. Sí, si no hay más preguntas. Si tenéis alguna duda concreta o lo que sea, o me podéis escribir en el Twitter, o si escribís a R-Ladies os voy a leer porque soy organizadora de R-Ladies, así que me podéis contactar por ahí también. Sí, yo creo que Vale, pues lo podemos dejar aquí si queréis. Y